A veces por miedo es que nos quedamos en el mismo lugar de siempre. El miedo al no saber con lo que nos podemos encontrar al intentar hacer lo que uno quiere. En una pequeña granja vive Arlo, un pequeño dinosaurio junto a sus padres. Él lo teme a todo. Y no solo eso, sino que él es el más pequeño de sus hermanos, quienes juegan con él por ser tan débil. Un día su madre le manda a dar de comer a sus gallinas, pero en eso él es perseguido por una de ellas, por lo que sale corriendo muy asustado, llegando por donde estaba su padre, el cual había creado un silo para guardar sus alimentos, para que nadie se la robe. Por ello, sus hijos le piden que ponga su huella en las piedras, ya que se lo había ganado. Tras esto, Henry le dice que pondrá su huella, si primero lo pone su esposa. Y entonces ambos ponen su marca. Los pequeños también querían poner sus huellas. Por ello, su padre les dice que tienen que ganárselo, haciendo algo más grande, algo más importante que ellos. Claro que no se trataba de algo simple, como dar de comer a las gallinas, sino de hacer algo que no solo le favorezca a ellos, sino también a los demás, como ayudar a quien lo necesite. Y esto no solo se trata de los pequeños dinosaurios, sino más bien que está basado en nosotros mismos, en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Tras esto, Bo con esfuerzo logra poner su huella, como también su hermana Libby pone su huella junto a la de sus padres y hermano. Por su parte, Arlo ansiaba tanto poner su huella, pero aún era perseguido por las aves del corral y tratado mal por su hermano Bo, quien lo decía que era un cobarde. Eso desanima al pequeño, que les asegura a los demás que ya no le importa esa boba marca. Claramente solo es una marca, pero no solo se trataba de poner la huella, y eso Arlo aún no lo entendía, sino que esto iba más allá, en ver de lo que eres capaz de hacer para lograr algo, de continuar y no rendirse aunque parezca difícil. Por esto su padre planea llevarle a la montaña y demostrarle que el miedo solo estaba en su mente. Ambos salen en la noche. Su padre le dice que se adelante, aunque Arlo con miedo da unos cuantos pasos, pero rápidamente se asusta al ver a la luciérnaga pegarse en su frente. Henry se acerca y le pide calma, mientras sopla al insecto, el cual empieza a brillar, sorprendiendo al pequeño dinosaurio. Por ello su padre le asegura que a veces resistiendo el miedo, se encontrará la belleza al otro lado, demostrándole que solo era él y su miedo a no enfrentar lo que tenía enfrente. Y así ambos corren juntos disfrutando la luz de las luciérnagas. Al día siguiente, Henry le deja de tarea acabar con la criatura que se comía sus alimentos, enseñándole cómo lo tenía que hacer si éste caía en la trampa. Si lograba cumplir con la tarea, por fin pondría su marca en el silo. Arlo enseguida se prepara en modo militar y espera para acabar con la criatura. Al momento cae en la trampa y él de nuevo siente miedo. Aún así él se acerca, viendo que se trataba de un pequeño niño llamado Spot, mientras saltaba tratando de escaparse. Por su parte, Arlo se acerca para acabar con el niño, pero al ver lo que se estaba asfixiando lo ayuda, pero eso le traerá consecuencias más adelante. En eso llega Henry y al ver escapar a Spot, le pide a su hijo seguirlo, saliendo afuera del límite de su propiedad, exigiéndole que se apure, ya que los rastros se estaban perdiendo por la lluvia. Sin embargo, Arlo se cae sin poder seguir, por lo que Henry le dice que lo siente, que solo quería que perdiera el miedo, decidiéndose volver a casa. En eso Henry se da cuenta que el río aumentaba, pide a Arlo que corran. Al ver que ya no podían avanzar más, Henry empuja a su hijo hacia lo alto. Él intenta salir detrás, pero no lo logra, así que solo le sonríe a su hijo y el río se encarga de llevarlo al más allá. En muchos casos los padres dan todo por sus hijos, nos enseñan a cómo enfrentar la vida, quizá no de una manera adecuada, pero siempre con el mismo objetivo. Cuando somos niños, a veces tenemos miedo y creemos que nos tratan mal porque ellos son malos y no entendemos el porqué de nuestros padres son así, pero al crecer entiendes más la vida y te das cuenta que ellos siempre quisieron lo mejor para ti, ya que nadie te querrá más que ellos. Pasado esto, vemos a su madre de Arlo, cansada haciendo las tareas de Henry, y le pide a su hijo que se esfuerce más, si no pasarán hambre en invierno, por lo que él le asegura que no dejará que eso pase. Mientras guarda el maíz, se topa con el niño que estaba comiéndose todo. Tras esto, él empieza a perseguirlo, culpándole por la muerte de su padre. Quizás sea culpa del niño, o quizás sea la culpa de él, o más bien fue culpa de Henry por la decisión que tomó en el momento menos indicado. Pero bueno, ellos en la desesperación no se dan cuenta y terminan cayendo al río, el cual el agua arrastra al dinosaurio, sin que él pueda hacer nada, llevándolo a chocar con una roca, desmayándolo en el acto. Cuando despierta se encontraba en la orilla del río, y rápidamente intenta salir de ahí, pero solo para caer de nuevo. En eso ve aparecer al niño, y él con sus últimas gotas de fuerza sale arriba. Mientras camina en la colina se da cuenta que no estaba en su hogar, y entonces recuerda lo que le dijo su padre, que mientras siga al río volvería a casa. Mientras descansa debajo de unas ramas, llega por allí el niño, quien le trae unas semillas, el cual a él le gustaba, y al acabar le pide más. A quien él quería matarlo, ahora era quien le había dado de comer.
Él le había juzgado sin antes conocerlo de verdad. Tras esto el niño lo vi hasta donde habían más vallas, y al encontrar más de estas, Arlott se acerca a comerlas, pero en eso una serpiente cae sobre él. Asustado bota a la serpiente, aunque él también cae al precipicio, por lo que Spot rápidamente baja a ayudarlo. Sin temor se enfrenta con el animal y de un cabezazo logra hacerlo correr, y así se dirigen a la colina Colmillos, en lugar del dinosaurio. En camino un roedor muerde a Arlott, el cual hace que caiga al agua. Tras esto el niño se lanza al río y le enseña a nadar, saliendo sin problemas del agua. En la noche él le enseña a Spot las luciérnagas, de igual manera como se las enseñó su padre, enseñándonos que lo que enseñes a tus hijos o a los que son menores de ti, ellos enseñarán a los demás, pero si solo el ejemplo que diste es correcto. A la mañana siguiente, mientras continuaban su recorrido, una fuerte tormenta arreciaba el lugar. Relámpagos asustan al pequeño dinosaurio, que al instante recuerda a su padre, el día en que lo perdió. Por ello se asusta y sale corriendo, hasta refugiarse en un tronco de un árbol. Ya ha pasado la tormenta, Arlott se da cuenta que estaba lejos del río y piensa que está perdido. Tras esto ve que unos pterodáctilos pasaban por ahí y él les pide ayuda. Cuando bajan donde él estaba, él les dice que quiere ir a casa, a la colina Colmillos. Este le dice que conocía, pero que estaba muy lejos. El dinosaurio le dice que se llama Arlett. Al escuchar esto, el pterodáctilo llamado Estruendo se ríe de su nombre, y a la vez asegurándole que solía tener un nombre así, pero solo hasta que la tormenta lo arrastró y tenía miedo de morir, ya que casi había topado fondo. Y ahí fue cuando se dio cuenta que la tormenta a veces provee. Y tiene sentido. En medio de la tormenta es cuando tienes que decir que sí se puede y salir del fondo en el que hayas caído. Quizá en medio de la tormenta descubres que siempre estuviste batallando en el mismo lugar y la tormenta vino a tu vida para sacarte del lugar en el que estás, y a que pienses mejor y dejes de tenerle tanto miedo a caer en lo mismo. Si caes, levántate y supérate a ti mismo. Estruendo pide a Arlott que lo ayude a buscar heridos, ya que la tormenta siempre deja a los amigos muy mal heridos. Rápidamente él los ayuda a rescatar a una criatura, pero enseguida Estruendo se lo devora, asustando al dinosaurio. Él intenta escapar, mientras tanto Estruendo lo detiene, obligándole que le diga quién era la criatura con la que viajaba. Arlott le dice que está escondido, dándose tiempo para escapar, hasta llegar con unos tiranosaurios, Brainzy y Nash, quienes someten a los agresores y ayudan al pequeño Arlott. Tras esto aparece el padre de los dos llamado Bots, que rápidamente el dinosaurio le dice que está yendo a casa. Como ellos están buscando a su ganado, no se ofrecen a ayudarlo. Por ello Arlott les propone que Spot podría olfatearlo, y entonces a ellos le dan el chance de hacerlo. Sin más dan con el paradero del ganado, pero también descubren que los cuatreros estaban robando su ganado y se apresuran a rescatarlo, dándole una tarea a Arlott que suba a una roca y grite, llamando la atención de los cuatreros. Él sube a la roca y grita, pero por el miedo, solo él se escuchaba. Spot al ver eso decide morderle, logrando hacer que él grite muy fuerte. Tras esto los cuatreros intentan comérselo, sin embargo los tiranosaurios llegan en su ayuda, aunque los cuatreros también eran muy fuertes, que tumban a Bots. Al ver esto, Arlott se arma de valentía y lo ayuda, golpeando a ambos cuatreros, recuperando de esa manera el ganado. En la noche, Bots le cuenta una historia de cómo enfrentó a unos cocodrilos y cómo logró vencer. Arlott le dice que ya no quiere sentir miedo, pero Bots le asegura que sentir miedo es natural. Si no te asusta que te den un mordisco, no estás vivo, no puedes deshacerte del miedo. Es como la naturaleza, no la vences ni huyes de ella, pero si la resistes sabrás de lo que eres capaz. Por su parte, Arlott cada segundo que pasaba perdía más el miedo y se convertía en más valiente, sintiéndose orgulloso de sí mismo. En eso ve la colina Colmillos, por ello se despide de los tres tiranosaurios dándole las gracias y se dirige a casa, sonriente ahuyentando las aves con su amigo Spot. En eso escucha un aullido similar al del niño, por lo que Spot se acerca al ver a un humano igual que él. Arlott, al sentir que el pequeño humano puede irse, lo carga y se aleja del lugar. En eso una tormenta se avecina. Los mismos pterodáctilos que intentaron comerse al niño atacan al dinosaurio. Enseguida se llevan a Spot aunque él intenta detenerlos. Lo empujan al precipicio sin que él pueda salvar a su amigo. En eso una piedra golpea al dinosaurio, llevándole a una realidad donde ve que su padre llega a rescatarlo. Mientras volvían a casa, Arlott le pide a su padre volver por su amigo Spot, ya que él lo ayudó, pero Henry no le respondía nada. Tras esto él se detiene y se da cuenta que solo era una visión. Entendiendo que no está ahí, aún así le asegura a su padre que tiene miedo, pero Spot está en peligro y que no fue la culpa del niño por su muerte. Por ello su padre le asegura que sabía que lo lograría, ya que es como él y más. Enseguida le pide que vuelva a salvar a esa criatura y al instante se desvanece. En eso Arlott despierta, logrando desatarse y corre para salvar al niño, sin temor a los relámpagos. Mientras tanto, los pterodáctilos trataban de comerse al niño. Al ver esto, Arlott corre a ayudarlo, botando a los forajidos al agua, como también a Estruendo. En eso, Arlott ve que el río aumentaba de nuevo, llevando todo de paso, pero él ya no tenía miedo. Corre y salta para salvar a su amigo, evitando que el agua lo impacte de golpe.
En eso se da cuenta que está por llegar a una catarata y lo protege con su cuerpo del impacto, salvando así la vida del niño. Después los amigos siguen su camino y desde la colina ven su casa, pero en eso de nuevo escuchan los aullidos del humano. Spot se acerca al verlo y empieza a olerlo, dándose cuenta que era su familia, la que creía que había perdido. Arlott, al verlo cómodo y feliz con su familia, se pone triste, ya que tenía que dejar ir a su amigo. Spot vuelve con él para irse a casa, pero el dinosaurio, consciente del suceso, lo empuja con su familia. A primera instancia el niño no entiende y vuelve con él, aunque de nuevo Arlott lo deja con sus padres, a la vez dibujándole un círculo, dándole a entender que era con ellos con quien debería estar. El pequeño niño por fin lo entiende y regresa a abrazarlo, con lágrimas en los ojos. Tras esto el pequeño humano se aleja de él mientras Arlott lo mira con tristeza, y así Spot regresa con su familia. Por su parte Arlott también regresa a casa. Dejar ir una amistad no implica un adiós definitivo, sino un hasta luego. A veces su destino de la persona que quieres es expandirse en direcciones distintas, como las estaciones en la vida, en las que debemos comprender que nuestro papel es dejarlas ir a un lugar donde su felicidad florece y se nutre, por lo que no siempre estar a tu lado es el lugar adecuado, sino que debes dejar que el corazón de tu amado o amada encuentre un lugar definitivo. A veces la verdadera grandeza radica en reconocer que su felicidad plena yace en otros lugares. Entender eso es complicado, aunque quizá lo entendamos, muchas veces no lo aceptamos. Arlott llega a su casa, su madre al verlo cree que es Henry, pero luego se da cuenta que era Arlott y corre a abrazarlo, como también sus dos hermanos. Y después de tanto sacrificio, por fin pone su huella junto a la de su padre, madre y hermanos. Muchas veces como humanos nos encontramos en medio de una tormenta, rodeado por la oscuridad y los desafíos, que fácilmente creemos que no hay salida, pero en la adversidad hay que transformar cada desafío en una oportunidad. El camino claramente está marcado por tropiezos, pero cada uno de los tropiezos es una lección valiosa, así que saca provecho de ellos e inspírate a seguir adelante.